La clasecita de hoy, aquí en mute. Aquí estamos. Ok. Para la práctica de hoy tenemos un repaso sobre lo que estamos haciendo para la tarea de descomposición. Vamos a ver una pequeña introducción, una imagen interactiva, la ecuación de descomposición que vamos a utilizar pensando en el informe final y la discusión de la tarea 2 que tenían que entregar hoy. Quisiera que la comentemos rápidamente. ¿Ok? La imagen interactiva que les voy a presentar hoy está en la página de la universidad, en el aula virtual, y se refiere a este gráfico. Así es que la clase de hoy de teoría a las 4 se supone que es sobre el tema de descomposición, la clase oficial de descomposición, y estamos discutiendo el tema de descomposición que ya empezamos hace casi 5 semanas, hace 4 semanas, 4 o 5 semanas. Empezamos el experimento sobre descomposición. Entonces, para ilustrar un poco los conceptos teóricos que ustedes van a ver hoy, les vamos a... Yo preparé una imagen interactiva que se encuentra para que ustedes la vean ahora en la clase que corresponde a esta actividad. Si quieren, entran y les voy a dar 10 minutos. Esta es una imagen interactiva pequeña, tiene poca información, así es que con solo que les dé 10 minutos de tiempo para que la revisen, están en los puntos, como pueden ver ahí están, esos puntos son los que tienen que ir abriendo, y si entran a la hora virtual van a poder abrirla y después de eso, después de 10, 15 minutos, los registramos. Me avisan si pueden entrar a la página esta. Profe, ¿qué es AUR? AUR. Ujú. Au. Venía ahí en la imagen. ¿En cuál imagen? Dígame. En la número uno. Voy a compartir. Yo lo tengo abierto. En el número 1. Ahí va a aparecer. Después de temperatura viene AUR. Ok. Sí, esto es little composition what controls how the water sequestered more carbon in forest. Moisture, AUR, fósforos. Tiene que ser no sé, voy a ver el artículo. Ya te digo. No me fijé, eso se llama biochemistry. Tiene que ser el símbolo de algún componente del material en el suelo. Ya, AUR concentrations. AUR concentrations and neutral concentrations. Voy. Aquí está acid, un hydrolyzable residuo, residuos no hidrolizados ácidos. Eso significa todo lo que se pierde en esta parte inicial, ¿no? Ok, gracias, profe. No, residuos no hidrolizables, o sea, eso es como pedazos de lignina. Es como pura fibra, difícil de descomponer. AUR. Ajá.
A eso se refiere. Acid, un hidrosobo, un hidro, esa cosa, residuos. Voy a ponerlo. Sí, es lo único que no se entiende. Profe, donde dice ecosistema tampoco tiene nada. ¿A dónde? Ahí, Ecosistema. Arriba. no, abajo, me parece una parte inferior derecha de la pantalla. Ah, no, eso sí no tiene nada. Ese no lo hice. Sí, porque es que la verdad es que a partir de ecosistema ya está respondido con el uno y con el 2 y con el ojo. Sí, y ya en el 2 habla de ecosistemas, ¿verdad? Que son los bosques. Y en el uno también, que es con respecto a todo a nivel global. Me parece muy interesante. La número, Sí, esta la es 8. la, ¿qué? La 8 me parece muy interesante. Ajá, voy. Dice que la fauna mejoró la tasa de descomposición Ajá, ajá. de hojarasca. Sí, en este trabajo que conseguí, am, en realidad no, en realidad el artículo original es interesante porque según el artículo dice que sí, que aumenta la importancia de la cantidad de materia descompuesta dada la presencia de mesofauna, ¿verdad? Pero en los cuales se excluye la mesofauna, también hay buena descomposición, o sea que solamente se incrementa en realidad poco. No es tantísimo y no es en todos los casos. Ujú, ujú. Pero sí se ve ahí el efecto de meso y macrofauna, ¿verdad? Aumentando un montón, es significativo el 10%, al 0.01% de la presencia de esa mesofauna en incrementar el efecto de la mesofauna en incrementar la descomposición. Sí, Eh, bueno, era de esperar, ¿verdad? Sí. es que bueno, es que no me queda bien claro ese gráfico, el B. Ajá. Este, o sea, horizontalmente, eso es el crecimiento del porcentaje de descomposición. Yo lo que entiendo es el comportamiento a través del tiempo, ¿verdad? El efecto de la fauna es poco al principio, ¿verdad? Poco al principio y luego se va aumentando hasta que desaparece.
Entonces el comportamiento es bastante parecido, solo que cuando es solamente mesofauna desaparece un poquito la proporción de la descomposición por solo mesofauna. Sí, como Cuando que está la fluctúa un poco. macrofauna se pareja más el comportamiento, ¿ya? Eso significa estas como gotas. Ujú. ¿Me explico? O sea, el efecto en los sitios donde hay un efecto importante, em, ocurre, digamos, puede haber hasta un 70, un 80%, 40. Bueno, nunca llega como, es que la proporción está extraña aquí, ¿verdad? 0, 40 y 80. Entonces, hay unos sitios en los cuales la presencia de la mesofauna reduce la descomposición, pero en general, ¿verdad? A partir del 0 para arriba, la aumenta. Y es bastante parecido cuando hay meso y macrofauna. Cuando hay solo mesofauna es más débil. Hay algunos estudios en los que el efecto de la fauna es pequeño aquí, dada la ausencia de la macrofauna. A eso es lo que se refiere el gráfico. Ujú. Profe, entonces, es probable que una zona agrícola donde usualmente Ajá, utilizan insecticidas, la ajá. tasa de descomposición sea mucho menor en relación a un bosque. Perdón, cuando usan qué insecticida. Insecticidas. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, los insecticidas, no solo por los efectos sobre los insectos, sino sobre los hongos y bacterias. Esos insecticidas seguro están afectando también a los microorganismos. Te Ujú. voy a mostrar el paper original, porque yo lo saqué porque este era solo uno de los gráficos que mostraba el gran efecto de la mesofauna. Pero a nivel global te lo voy a mostrar porque es interesante que vean esa comparación. Aquí lo tengo. Entonces, en este artículo yo saqué esa figura. También el mismo artículo tiene el efecto del tamaño, del grosor de la malla en dejar entrar o no dejar entrar diferente tipo de tamaño de mesofauna y macrofauna, ¿ve? Entonces tienes aquí, estos son dos sitios y realmente el efecto es similar entre este sitio, Nurayes y Paracú, que son dos sitios que se estudiaron en el bosque. Y los tratamientos tienen que ver con los tratamientos de mantillo y de aplicación de, de, de tamaño y interacción de tamaño con sitio, exacto. Luego, este mismo artículo, bueno, aquí viene el resumen. El resumen del trabajo era que se los mostré ahí. Pero en realidad, el análisis total del artículo muestra acá en un análisis grande, multivariado, cuál es el efecto de la fauna en realidad sobre la descomposición, ¿verdad? En los dos sitios, ya sea por la topografía, en una parte alta, en la pendiente y en la parte baja de los bosques. Y solo las líneas rojas, estas son las que muestran el efecto de la fauna. Entonces, como vemos, en realidad el componente de descomposición está determinado en gran parte por ejemplo, los cuadros azules y los triángulos azules, por la topografía en términos de si es de un bosque del tope, de la cima o de la pendiente, ¿verdad? En términos de la acidez del suelo, la presencia de aminoácidos, leucina, glicina, toda la descomposición en términos de nitrógeno, los componentes acídicos del fósforo, la dureza del material, el grosor, y solamente fauna se debe a estas especies. El efecto de Platonia, Goupia, GP, Goupia. Entonces, realmente, a pesar de que sí contribuye la mesofauna, en realidad, si lo vemos globalmente con todos los demás factores, es realmente poquito, ¿verdad? Listo.
Y el artículo es muy interesante. Yo lo puedes hacer, puedes hacer un print screen ahí, puedes hacer un print screen, lo guardas y después lo buscas. ¿Mm? Listo. Ok. ¿Cómo les fue entonces con esta, alguna otra pregunta sobre esta imagen interactiva? ¿Algo que les haya interesado? A Leandro le interesó lo de la mesofauna, pero ¿cómo se llama? La imagen interactiva trataba de incluir todos los aspectos de, aquí está, que se hizo. Profe, a mí me pareció súper interesante que decía que las hojas que estaban como debajo de plantas de la misma especie se descomponían más rápido que si esas hojas El estuvieran punto en otra 2. El punto 2 es la Ajá. hipótesis de home field advantage. ¿Entendieron qué era esa ventaja de campo local? Home field advantage. De hecho, eso le iba a preguntar que por qué se supone que pasa eso, como por enzimas que hay ahí, en esos suelos. Sí, el gráfico sencillamente solo muestra la proporción de estudios en los cuales la descomposición es más rápida en la casa que en un bosque que no en la casa del material descomponiéndose. ¿Ok? Entonces, imagínate, ustedes han oído hablar se da mucho en basquetbol en Estados Unidos o en fútbol también se habla de que de los cálculos que hacen aquí en Costa Rica, incluso los cálculos que hacen con el fútbol cuando cuando el partido es en el estadio casa, digamos, cuando Saprissa juega en el estadio Saprissa, la probabilidad de que gane es mayor que cuando juega en un estadio que no es el de Saprissa. Entonces, cuando juega en casa, la probabilidad de gano es mayor. Entonces, así le llaman a esta hipótesis con respecto a descomposición. Y se basa en que teóricamente la comunidad de descomponedores de un sitio está adaptada a recibir material desde los árboles, las hojas, ¿verdad? Que es todo lo que cae, están acostumbrados a descomponer todos los químicos del bosque que tiene encima. Si tú agarras ese mantillo, hojas, ¿verdad? De ese bosque, y lo llevas a otro bosque y lo pones a descomponer, la tasa de descomposición va a ser más lenta que en la casa. Y eso se refiere a la ventaja del campo local, ¿verdad? La ventaja de la casa local. ¿Me explico? Entonces la razón, esa es una razón de especialización de la comunidad descomponedora. Hacia todos los químicos que vienen en todo lo que cae desde el dosel. ¿Me expliqué, Daniel? Sí, profe. Es muy sencillo, ¿verdad? El gráfico lo único que hace es mostrar la proporción de trabajos en los cuales se muestra que es más rápido. Pero sí, se basa en ese sentido. Entonces es muy interesante porque entonces significa que cada uno de los ecosistemas tiene su propia tasa de descomposición asociada con una comunidad dada de microorganismos, tanto de bacterias, hongos, como mesofauna asociada a su propia casa, ¿verdad? A su propio suelo, a su propio sustrato. Interesante. Eso es lo que hicimos probar en la tesis de un compañero profesor junior cuando hizo la tesis conmigo, en la cual hicimos esa prueba poniendo a descomponer hojas del bosque en una plantación de ciprés. Y en realidad no tuvimos ningún efecto realmente significativo. Más que todo pensamos que no era suficientemente diferente el sustrato todavía como para que no hubiera los organismos para, para descomponer esas hojas, dado que probablemente la comunidad de microorganismos en el suelo del cipresal había estado bajo una fuerte selección de generalistas que cuando llega cualquier otro tipo de hoja, incluso más tiernita que una hoja de ciprés, ¿verdad? O ramitas de ciprés, las van a devorar lo más rápido posible. Ujú. Entonces hay cosas que no realmente. En ese artículo, casi todos los artículos demuestran la hipótesis del home field advantage,
pero hay bastantes otros artículos que no la demuestran. Como puede pasar en la comparación con un bosque muy diferente, muy estresante, ¿verdad? La comunidad que vive en el suelo de una plantación de ciprés de 45 años de edad está muy seleccionada para microorganismos muy generalistas. Entonces, cualquier hoja que cae la descomponen. Entonces, hay muchas cosas que discutir con respecto a esa hipótesis, ¿verdad? Porque en ese artículo muestran que sí es súper importante, pero hemos encontrado luego otros artículos en los que no. Ujú. Pero sí, se puede seguir investigando sobre eso. ¿Alguna otra consulta interesante sobre lo que vieron aquí? Aparte de las bacterias y los hongos, ¿vieron qué lindo los hongos? Ay, no viene la foto. ¿Qué pasó? Ah, no, sí, ahí está, viene lenta. ¿Verdad? Y en bacterias. Profe, Ujú. el hecho de que la humedad ayude a que se dé mayor descomposición es también por eso, porque hay mayor cantidad de hongos. Claro, hongos, bacterias, el orden, ¿verdad? Lo que vimos en el punto 1, ¿verdad? A nivel global, en todo el mundo, ¿verdad? Lo que mayormente determina la tasa de descomposición es que el sitio esté mojado. En bosques secos, o muy frío, ¿verdad? En áreas muy secas o muy frías, nada se descompone. Todas las hojas quedan ahí tiesas, secas, 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 ¿verdad? Si está muy frío, nada se descompone. Si aumenta la temperatura y se moja, cualquier cosa que se moje y se caliente, inmediatamente los hongos crecen y las bacterias pululan, ¿verdad? Entonces eso es como a nivel global muy importante, ¿verdad? Y entonces se ve muy bien en el cuadro de cuál era. Creo que es en el del centro. No, bueno, no, este no. Acá, en el del mundo. ¿Vieron este del mundo, verdad? Ujú. Entonces, a nivel global, obviamente lo más importante es, está muy asociada con la precipitación, ¿verdad? Entonces, a mayor precipitación, mayor descomposición, ¿verdad? Y luego el efecto de la fauna fue muy interesante en este otro artículo también, ¿verdad? Donde la exclusión de mesofauna produce efectos altamente significativos en la descomposición, ¿verdad? Todo en los casos donde sí había fauna, pues aumenta la descomposición. Ujú. Entonces sí, a nivel del mundo, digamos, de regiones tropicales, ¿verdad? Hay más descomposición en regiones tropicales porque es donde más llueve y es más caliente. Eso se mantiene, digamos, a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Si estamos hablando en Costa Rica a nivel del mar, la descomposición, por supuesto, en las zonas calientes y húmedas es mayor que al nivel del mar en el bosque seco, ¿verdad? Obviamente, porque no, ahí es demasiado seco. Se forma una cama en el verano, una cama de material seco que no se descompone porque está muy seco, ¿verdad? Entonces hay una inhibición en el funcionamiento de hongos y están ahí durmientes, ¿verdad? Esperando un spell, como dicen, ¿verdad? Una caída de una lluviecita para que se dispare la descomposición y la actividad de ellos. Y eso es lo que creo que vamos a hacer un poquito cuando veamos cuando veamos la semana entrante, para la semana entrante descomposición no, sino evolución de CO2 del suelo. Creo que vamos a hacer algo relacionado con eso. Ok. Bueno, listo. Si no tienen ninguna otra pregunta, salimos de esto y seguimos con bueno, esta era la actividad. Con respecto a el experimento de descomposición que todavía está en boga, ¿verdad? It's going on. Eh, yo quería preguntarles cómo les va. Ustedes están guardando las bolsitas, ¿verdad? Para después que mandarlas para acá. ¿Mm? Sí, profe. Ya solo queda una. Bueno, tenemos que recogerlo dentro de 15 días. Ya las Esta últimas. semana había que recoger las otras, ¿verdad? La segunda. Ujú. Yo tengo que recogerlo ahora. Me atrasé 2 días. Am, la fórmula para el informe, ¿verdad? De este trabajito, ya no recuerdo si era tarea o era práctica, o era informe técnico.
es calcular la tasa de descomposición. Entonces, una manera de calcularlo es el logaritmo natural del peso remanente en cada colecta, ¿verdad? Entre el peso inicial. Con respecto al peso inicial, yo tengo el valor de todos los valores de las tasas de el valor inicial. Este W0 se los voy a dar yo a ustedes como un promedio, ¿ok? Ustedes lo calculan, sacan el logaritmo y despejan aquí el valor de K, donde Ln es el logaritmo natural, Wt es el peso remanente, W0 es el peso inicial y T es el tiempo en años, ¿ok? Entonces, Profe, perdón, diga, ¿a qué diga. se refiere con peso remanente? El peso remanente es el peso inicial yo se los voy a dar porque yo le dije que yo pesaba las bolsitas de té o las laminitas de madera y ese va a ser el peso inicial. El peso remanente es a los 15 días, lo que usted sacó a las bolsitas, las secas y ese es el peso remanente de lo que queda de té o de laminita. A los 30 días tiene otro peso remanente de las otras bolsas, lo que queda pesando después de secar. Y a los 45 días tiene otra vez un tercer peso remanente. Entonces saca la K, se despeja K, que sería la tasa de descomposición, ¿verdad? Es la constante, la constante de multiplicación, que es la K. Se saca para los 15, los 30 y los 45 días. Entonces, el peso es el mismo siempre, ¿verdad? Y el que varía es el peso de las primeras 9 o de las primeras que se sacó, la de las otras 9 y las otras 9, uno por uno, ¿verdad? Lo va sacando. ¿Entendí? ¿Sí? ¿Expliqué? Sí, gracias. Ok. Entonces, otra manera de verlo es de esta manera que está acá, ¿verdad? Entonces, despejarlo es lo mismo, ¿verdad? La masa, en este caso, MT es el porcentaje de masa permanente. Si yo tengo aquí porcentaje de masa remanente, es que ya yo hago esta proporción, ¿verdad? Yo hago esta proporción directamente, sin poner los pesos, sino que hago la proporción. Digamos que el peso inicial eran 2 gramos. Y en la primera bolsita que yo colecté los 15 días pesa 1.5 gramos, ¿verdad? Seco. 2 gramos, 1.5 gramos. O sea que perdió un 12.5% de masa. Entonces yo pongo aquí 12.5% de masa es igual a E a la menos K1 por T, que sería el tiempo en años, ¿verdad? Entonces, el tiempo en años, ¿cómo se calcula? Si son 15 días, sería 15 entre 365. Ese es el valor de T, ¿verdad? ¿Correcto? Para 30 sería 30 entre 365. Entonces, T es un valor de 0.0 lo que sea, ¿verdad? Para 15 días, yo lo voy a hacer acá, en la calculadora. 15 días entre 365 días es 0.041. ¿Verdad? Para calcular la K. 0.041. Entonces eso se despeja y lo pueden hacer en Excel, en cualquier lado, despejan el valor para cada una de las bolsitas. Para cada uno de los 3 tiempos. También podemos hacer una práctica aquí, depende de ustedes. Yo les voy a dejar esto aquí. Hay un modelo 2 para sacar cálculo de la tasa de descomposición, que es asintótico y se usa para ajustar las tasas de descomposición que se caracterizan por valores muy significativos de biomasa remanente, como en el caso de la madera. O sea, en el caso de la madera, ya la madera estaba seca, estaba cortada. La madera cuesta mucho que se descomponga porque es pura lignina, no tiene tantas sustancias hidrolizables que se lavan cuando se acaba de poner en el suelo a descomponer y se moja, ¿verdad? Entonces ahí permanece mucho. A los 15 días probablemente el peso va a ser muy parecido al original y a los 45 días incluso va a ser muy parecido al original. Entonces hay gente que utiliza para material que se descompone muy lentamente y que no tiene un componente de lavado de sustancias
hidrosolubles que se lavan con los aguaceros, ¿verdad? Entonces, si usaste su modelo, que es la masa remanente igual a C más D por R a la T, donde C y D, este C y este D, son coeficientes nada más, son constantes del modelo matemático. Y R es la tasa de descomposición. Entonces, si uno despeja esto, saca, yo le pongo K2 porque es el modelo 2, ¿verdad? K2 es igual a D por el logaritmo natural de una manera de hacerlo es el logaritmo natural de R, que sería la tasa de descomposición, ¿ok? Y se usa para calcular la tasa de descomposición de material que permanece entero durante más largo tiempo, ¿ok? Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Entonces mi sugerencia es hacer este cálculo para las bolsas de té y hacer este cálculo para los que tienen madera, ¿ok? Y luego, no tiene ninguna pregunta aquí, ¿se entiende bien estos cálculos? Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo la otra semana de despejar más para ir pensando en cómo se va a ir pesando eso, ¿ok? Y tan pronto esté lista la tercera colecta de bolsitas, mandármelas a mí todas, o mandarlas a recoger como fue, como sea. Nos organizamos para esa parte. Entonces, hasta aquí estamos con esta discusión de descomposición de cómo va el trabajo. Luego, lo que sigue es, bueno, aquí cómo va la recolección de datos, ya se lo vimos. Y ahora lo que vamos a hacer es una discusión rápida de la tarea. La tarea que entregaron hoy era la de hacer la tareita muy sencilla sobre esto. No. ¿Cuál era? No. Lo tengo en otro lado. Ya me acordé. Lo tengo en la teoría. En la teoría, porque yo di la clase de teoría, ¿verdad? Sí. Esta práctica. Ustedes la van a entregar. ¿Ya todos se entregaron? Sí. Si no, no la discutimos hoy. La discutimos la semana entrante. Profe, falto yo no la he enviado. ¿Falta usted? Ok. Sí, Profe, pero yo en la la tengo noche la también, envío. pero no Tampoco me yo, enviado. profe, vieras que le hiciste igual que las compañeras, yo tenía entendido que esto era para la otra semana. Para la otra semana. Está bien, dejémoslo para la otra semana. La discutimos la otra semana. Yo no tengo ningún problema con eso, muchachos. Genial, muchas gracias. Tranquilo. Sí, no se preocupe. Bueno, no la voy a discutir entonces porque tienen que hacerla. Es muy fácil, ¿verdad? Es como un insulto a la inteligencia casi. ¿Verdad, Nica? Ya usted lo hizo. Y Cristian. ¿Les costó mucho? No, Eva, No, ¿verdad? fácil. Muy fácil, ¿verdad? Sí, ok. Sí, sí. Claro, ok, perfecto. Bye. Listo. Entonces, un anuncio trágico detrás de la tragicomedia de nuestros últimos 2 años, de año y medio de clases, es que hoy llegó una nueva circular de la rectoría que nos están prohibiendo de nuevo las giras de docencia. Solo las dejaron activas para proyectos de investigación y para tesis de Profe, estudiantes. Ajá. y no se puede hacer algo porque ya esas giras estaban programadas y ya estamos casi que a Encima. unos días de las primeras giras. Ujú. Entonces, Todos estamos pensando lo mismo. Ahora aquí en el chat de los profesores, tenemos un chat de profesores de biología, todo el mundo se está quejando porque incluso Alicia y Tania y Carolina Esquivel tenían giras este fin de semana y el próximo. Nosotros hasta dentro de 15 días, ¿verdad? Y ya sí, estaban aprobadas. yo No, no. tenía una el otro fin de semana también. Sí, el otro fin de semana, imagínate, sí. Y Carolina Esquivel Sí. dice que sí, tenía dos giras de docencia aprobadas en octubre y ya hasta le habían aprobado la ayuda económica a los estudiantes becados. Profe, y lo Sí, ya otro es estaba que todo. al menos en este curso
somos muy poquitos, o sea, no somos 6 personas, somos Sí. 6 habitantes, nada más. O sea, ahí en el correo decía que algunas excepciones, bueno, ya aclaraste que es para investigación, pero de ahí, siendo nosotros, de ahí, quienes estamos, ¿cómo decirlo? El grupito que viene entrando a énfasis de Tropical, somos tan poquitas personas Ajá. y perdernos esa gira de, no sé, la verdad es que me entristece. Sí, profe. La tristeza, sí. Deberíamos hacer algo. No se puede como escribir una carta a algún lado, a la escuela o Sí, algún lado. podemos escribir una carta a la dirección o algo, a ver si, si la podemos ejecutar de todas maneras, no sé. Sí, Profe, tal vez, estaría muy El bien. problema es que no nos van a dar carro, ¿verdad? O sea, la rectoría sí no nos va a dar carro. Ujú. Dígame que iba a decir alguien. No, que sería bueno si se pudiera. Y yo nunca he ido a una gira, profe. Yo estaba toda emocionada. ¿Quién es usted? Y ahora, Daniela, Ah, Daniela está hablando. Es que no estoy viendo las caras es que en ahorita. primer año no hacen giras de nada. Y No, ya en segundo, entramos zoología, gira, no sé qué, botánica, más giras. Llega la pandemia, adiós. Entonces yo nunca he ido a una gira de nada. sí. Y yo estaba emocionada ya comprando ropa y todo. Y me dicen que ya no. Sí, Y yo, bueno. profe. Está hoy Daniela y Claudia, ¿sí? Y Cristian. Ujú. Hasta luego. Entonces, Buenas ¿estamos noches, listos? profe. No tengo Chao. nada más para hoy. Gracias. La semana entrante nos reunimos un momentito para ver qué práctica hacemos y qué le ofrecemos, si tenemos gira o no tenemos gira. ¿Ok? Bye. bueno, de acuerdo, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego, Dios. profe. Bye. Gracias. Ujú. Bye. Bye.